Los santos del crimen organizado. Nací en una ciudad fronteriza, pero actualmente vivo en el municipio de Coatzacoalcos, que es una ciudad en el estado de Veracruz. Aquí hay más de 90 localidades. Yo vivo en una en la que debe haber poco menos de 200 personas. Decidí venirme a vivir aquí porque es un lugar en el que puedo ejercer tranquilamente mis creencias. Yo soy adorador de tres, vamos a decir deidades, aunque explicar eso es muy complejo. No son deidades como tal, pero yo les venero como si lo fueran. Mis tres deidades son San Judas Tadeo, el Señor Malverde y la Santa Muerte. Yo soy dueño de una cuadra entera. En esa cuadra tengo mi casa, que es modesta. Nunca fui fanático de los lujos excesivos. Al lado izquierdo de mi casa tengo otra casa que está acondicionada como altar de San Judas Tadeo. Del lado derecho está otra casa acondicionada como altar del Señor Malverde. Y en la parte detrás de mi casa y de los dos altares, tengo un altar de la Santa Muerte. El altar tiene el tamaño de 3 casas de largo y 2 pisos de altura. Es como un pequeño castillo. En el resto de la cuadra tengo una tienda, una tortillería, una panadería, cremería, frutería y verdulería, carnicería, un local de materias primas y un local donde tengo una bruja. Ahorita les hablo de la bruja. Primero déjenme decirles que de todos esos negocios yo no gano ni un peso. A los productos solo se les gana lo suficiente para pagarle a los trabajadores. Solo para que se den una idea, el kilo de huevos se vende en 15 pesos. Yo no busco hacer negocio, sino todo lo contrario. Mi interés es que la gente de la localidad tenga acceso a todas esas cosas por el costo más mínimo posible. Así ellos están contentos y me cuidan. Yo no estoy metido en ningún negocio ilegal, sin embargo, todo mi capital sí es dinero manchado de sangre. Mi padre fue un criminal. En algún momento estuvo en las listas de los más buscados del país. Como yo fui el único de sus hijos que no le entró al negocio, pues a mí me dejó todo el dinero. Entonces, aunque yo no soy criminal, de todos modos estoy escondido, para que el gobierno no me quite mi dinero, y también me tengo que esconder de los enemigos de mis medios hermanos. No me preocupa decir que estoy en Coatzacoalcos porque, como dije, hay más de 90 comunidades, además tengo seguridad. Ya en 2 ocasiones intentaron venir por mí. Esas personas perdieron la vida antes de siquiera entrar a la comunidad donde vivo. Por eso no me preocupa. Ahora sobre la bruja. A esta bruja me la traje de Tlaxcala. Le sabe a todo. No solo cura con brujería, le hace a la santería, vudú, palo mayombe, hace pociones, trabaja con ángeles, con demonios y con toda clase de espíritus. No es que no crea en la medicina, es solo que, por las experiencias que me tocó vivir junto a mi padre, sé que de todas las prácticas que existen para curar a las personas, la medicina es la que menos funciona, la que es más tardada y la que tiene un mayor margen de error. Fue por eso que en lugar de traerme a un doctor, me traje a una bruja, porque eso sí, mi padre me enseñó que las brujas siempre hacen mejores trabajos que los brujos. Cuando llegué a la localidad, la verdad las personas sí me recibieron con miradas de desconfianza, sobre todo cuando empecé a construir los altares que eran del Señor Malverde y de la Santa Muerte. Aquí la gente nació y creció en un entorno súper católico, de esos de hueso colorado. Pero cuando empecé a levantar el altar de San Judas, la gente empezó a tomarse las cosas de otra manera. Cuando de plano me gané su confianza, fue cuando abrí todas las tiendas, porque la gente pasó de batallar para comprar cosas, a ya poder comer bien todos los días. De hecho, cuando recién abrí las tiendas, el primer día di todo gratis. El representante de la localidad se acercó conmigo para comentarme que la gente quería hacer una fiesta en mi honor. Yo agradecí, pero me negué, porque yo no era nadie, y porque todo el dinero que me había dejado mi padre lo había ganado gracias a las 3 deidades a las que yo les había puesto su altar. Le dije al representante que si la gente quería hacer una fiesta, que la hiciera para las deidades. El señor me dijo que aunque toda la gente estaba muy agradecida conmigo y también con San Judas, que por cierto siempre había gente que iba a rezarle a su altar, que la gente de la localidad todavía sentía cierta desconfianza de acercarse a los altares del Señor Malverde y de la Santa Muerte. Me le quedé viendo al señor y le pregunté qué más hacía falta ahí en la localidad para que la gente ya estuviera totalmente bien. Él, sin siquiera pensarlo, me respondió que faltaba un doctor,
A él le expliqué lo mismo que ya les dije, que no confío tanto en la medicina, y le ofrecí conseguir una bruja que atendiera a todas las personas sin cobrarles absolutamente nada. El señor me preguntó si sería una curandera, porque esas no eran tan mal vistas, pero yo le respondí que no, que sería una bruja, podía tomar mi oferta o dejarla, y aceptó. Al día siguiente salí directo a Tlaxcala. Fui a visitar a la bruja con la que mi padre solía ir cada que necesitaba algo. Esa bruja tenía una hija de unos 20 años. Le ofrecí a la señora llevarme a su hija a la localidad, a cambio de cierta cantidad de dinero al mes. La condición era que ella debía estar disponible las 24 horas del día para atender a todo aquel que lo necesitara. También le comenté que en el lugar en realidad vivían pocas personas. Logré convencerlas a ambas de aceptar. Les dije que las personas se dejarían trabajar de la forma en que ella quisiera. Es decir, si ella quería probar alguna cosa nueva, podría hacerlo sin problemas. Ya me regresé junto con la bruja. Cuando llegamos al pueblo reuní a todos, y les dije que la bruja estaba ahí para atenderlos de cualquier cosa sin cobrar. También les aclaré que la bruja no estaba ahí para andar haciendo amarres ni ningún trabajo que no fuera única y exclusivamente para la salud, que la vieran como la doctora del lugar. Noté a la gente todavía con un poco de desconfianza, así que les dije, entiendo que pueden pensar que Dios o la Virgen se pueden enojar si acuden con una bruja, pero ni Dios ni la Virgen les trajeron un doctor, así que no creo que les importe mucho si acuden con la bruja. Mis palabras funcionaron porque a partir del día siguiente, poco a poco, la gente se fue acercando con ella para pedirle atención. Durante unos días la bruja se estuvo quedando en mi casa. Al mes le construí una pequeña casa a ella en la esquina de mi cuadra. Ahí me quedaba un pedazo de terreno sin ocupar. No me crean si no quieren, pero no habían pasado ni siquiera 6 meses cuando en la localidad ya no había nadie enfermo. La bruja curó diabetes, presión alta, dolores de espalda, problemas de la vista, asma, gastritis, de todo. Cuando digo que no había ya nadie enfermo, lo digo de forma literal. Entonces, ahora sí, la gente quiso ofrecer una fiesta triple en la que se le darían las gracias a San Judas porque ellos consideraban que era una bendición de él que yo hubiera llegado ahí con ellos. Se le darían las gracias a Malverde porque la situación económica del lugar estaba mejor que nunca, y se le darían las gracias a la Santa Muerte por permitir que la bruja les diera más tiempo para vivir al mantenerlos sanos. La fiesta se celebró una noche de viernes para amanecer sábado. Se ofrecieron tributos a las 3 deidades y todos nos la pasamos bastante bien en esa fiesta. No quiero decir que hice que la gente se cambiara de religión porque sería una afirmación incorrecta, ya que como tal yo no tengo ninguna religión, pero sí podría decir que hice que la gente cambiara y ampliara sus creencias, porque con el tiempo se fue haciendo cada vez más normal ver que había personas que visitaban los 3 altares. Obvio, el más visitado era el de San Judas, pero para que se den una idea, la gente prefería ir a los altares que a la capilla del pueblo. Lo bueno fue que ahí, como solo era una capilla pequeña, pues no había sacerdote, porque pienso yo que si la localidad hubiera tenido sacerdote, tal vez la gente hasta me hubiera corrido del lugar. Quisiera aprovechar este espacio para contarles un poco sobre cómo las cosas en mi vida se fueron acomodando para que yo terminara en este rincón de Veracruz. Pasé los primeros años de mi vida solo con mi madre. Papá no estaba. En la única ocasión que a mi mamá le pregunté por mi padre, me respondió que mi papá se había tenido que ir a trabajar, pero como mi mamá trabajaba, le pregunté que si mi papá trabajaba, porque ella también tenía que trabajar, y la respuesta que me dio fue que trabajaba dentro de donde están los soldados y que no lo dejaban salir, que por eso no podía mandar dinero y que por eso ella tenía que trabajar. Ahora que soy adulto y que comprendo la situación en la que estaba mi madre, entiendo lo difícil que debió haber sido para ella tratar de explicarme algo tan complicado cuando yo apenas era un niño. Yo vi por primera vez a mi padre cuando entré a la primaria. Recuerdo que yo estaba parado afuera de la escuela, esperando a que llegara mi mamá por mí. Cuando llegó la camioneta más grande que jamás había visto, era una enorme camioneta negra cerrada, de 4 puertas y con todos los cristales polarizados.
Del lado del copiloto se bajó un hombre completamente desconocido para mí. Me perdonarán que no se los describa, pero prefiero no revelar nada demasiado específico sobre mi padre. Él se acercó a donde estaba yo, me habló por mi nombre y me dijo que era mi papá, que me iba a llevar a comer. Por supuesto que no le creí, pero entonces sacó su cartera y mostró una fotografía de cuando yo era bebé. Reconocí la foto porque mi madre tenía un álbum donde guardaba muchas fotografías mías, y yo había visto ese álbum varias veces. Aún así, de todas formas no sabía si creerle o no eso de que él era mi padre. Él extendió su mano izquierda y me mostró las líneas de la palma de su mano. Con eso ya supe que sí me estaba diciendo la verdad. Me explico de forma breve. Todos miren las palmas de sus manos, notarán que de todas las líneas que hay, tendrán 3 más marcadas que las demás, como formando una especie de letra M. Bueno, yo en la mano izquierda solo tengo 2 líneas, así que en lugar de que se forme una letra M, se forma una letra L. Y él, en su mano izquierda, tenía también solo 2 líneas, igual que yo. Con eso me convencí, y él lo notó en mi mirada. Me dijo, «¿Entonces qué? Vamos por una pizza, y más tarde te llevo con tu mamá». Hizo una señal con la mano, el conductor bajó del asiento y se fue a la parte de atrás. Mi papá me ayudó a subir al asiento del copiloto y él manejó la camioneta. Lo primero que noté fue que en las 2 filas de asientos traseros había varios hombres sentados. Eran como unos 9, todos armados. Yo había visto armas en televisión, en películas y eso, pero nunca había tenido armas tan cerca. Como tal no me asusté, pero sí tuve una sensación rara. Ellos me saludaron normal. Mi padre me dijo que esos eran amigos suyos y que llevaban armas por si alguien se quería robar la camioneta. Como era un niño, lo que me dijo me hizo sentido. Como tal, yo nunca había sabido de a alguien que le robaran el carro, pero a varios vecinos de ahí de la casa donde vivía con mi mamá, ya se les habían metido a robarle a sus casas. Si mi papá me estaba diciendo que las armas eran para evitar un robo, pues me pareció la cosa más lógica del mundo. Mi padre condujo la camioneta hasta un local de Popeyes Pizza, que en aquel entonces era la mejor pizzería de la ciudad, o por lo menos era la que más se vendía. Solamente nos bajamos mi padre y yo, ahí estuvimos como 2 horas, él no me contó nada. Todo ese tiempo me estuvo preguntando cosas sobre mí. En eso entró uno de los hombres que venían con mi padre. Se acercó para decirle algo en voz baja y después de eso nos fuimos. Ya íbamos para casa de mi mamá cuando me preguntó qué era lo que ella me había dicho sobre él. Le respondí lo que les dije al principio, que mi madre me dijo que él se había tenido que ir a trabajar en donde viven los soldados, pero que como no lo dejaban salir no podía mandar dinero, ni ir a la casa. Mi padre solamente movió la cabeza y puso una cara seria. Cuando llegamos a la casa, mi madre estaba sentada en su mecedora afuera. Esperándonos, se veía muy molesta, pero no conmigo, sino con mi papá. Por supuesto que yo no entendía el porqué. Le pregunté a mi padre si ya se iba a quedar a vivir con nosotros. Su respuesta fue, «No, como bien te dijo tu mamá, trabajo con los soldados, tengo que regresar. Hoy me dieron permiso de salir para venir a verte, y como soy muy bueno en mi trabajo, podré venir más seguido. Pero de momento me tengo que ir, ve a cambiarte en lo que hablo con tu mamá». Le di un abrazo a mi papá, él me cargó, y cuando me bajó, antes de que yo me metiera a la casa, me dijo que me iba a dar un regalo. Se quitó un collar y me lo entregó. Era una cosa muy rara que no había visto yo antes. Era la figura de un señor vestido como de charro, pero sin sombrero. En el pecho tenía un medallón y con una mano sostenía una guadaña. Me dijo que la próxima vez que viniera me explicaría todo sobre el collar. Yo me metí a la casa, pero me asomé por una ventana. Ahí escondido vi que uno de los hombres que venía con mi padre bajó una maleta y la puso en el suelo al lado de los pies de mi mamá. Luego mi padre y el hombre regresaron a la camioneta y se fueron. Mi mamá intentó cargar la maleta pero no podía, así que lo que hizo fue arrastrarla para meterla a la casa. Cuando entró, yo le pregunté qué había dentro de la maleta. Ella la abrió y resultó que el contenido eran fajos de billetes de $100. Yo conocía ese billete porque como vivía en frontera, en algunas tiendas vendían paquetes de billetes falsos para que los niños jugaran. Y los billetes de juguete eran $. Lo que mi madre me dijo fue,
Tu papá me dejó todo el dinero que ha ganado trabajando para que yo ya no trabaje y te pueda cuidar mejor. Esa misma semana, mi mamá me compró mochila nueva y buenos útiles para la escuela. También llenó la despensa, pero eso fue todo, no gastó más. Nosotros no teníamos carro, y yo le pregunté por qué no se compraba uno si mi papá le había dado mucho dinero. Ella me respondió que el dinero no es para gastarse, sino para ahorrarlo. Sabias palabras de mi madre. La siguiente semana mi padre volvió a ir por mí a la escuela. Me llevó a comer pizza donde mismo y luego me llevó a comprar juguetes. Me dijo que escogiera uno por cada cumpleaños que me debía, que ya eran 6. El primer juguete que agarré fue un simple carrito de Hot Wheels. Mi padre me lo quitó y me dio una caja de pista de carreras con varios carros, y me dijo que agarrara lo que a mí me gustara, que el dinero no era problema. Los ojos me brillaron con esas palabras. Me llevé la pista de carreras, un set de figuras de Max Steel, un carro de control remoto y 3 juegos de mesa. Ya estando en la casa de mi mamá, nos sentamos a comer los 3 juntos, y entonces mi padre me dijo que sacara la medalla, que me iba a explicar para qué era. Fui a mi cuarto por la medalla y la puse en la mesa. Entonces mi padre empezó a hablar. Ese señor se llama Jesús Malverde. Él ya murió hace muchos años y está en el cielo. Desde allá arriba me cuida a mí y a todos los que trabajan en lo mismo que yo. El medallón que lleva en el pecho es el medallón de San Judas Tadeo, y la guadaña que está agarrando es de la Santa Señora. Ella y San Judas Tadeo también me cuidan. Lo que yo necesito que hagas es que todas las noches, antes de dormir, agarres el collar con tus 2 manos y te pongas a rezar por mí, solo un poco. Si tú haces eso, Malverde, San Judas y la Santa me van a cuidar, y así yo podré seguir viniendo a verte. A partir de esa noche yo empecé a hacerlo, tal y como me lo había pedido mi padre. Antes de dormir, agarraba el collar y rezaba un poco. Mi padre iba a por mí cada viernes a la escuela. A veces me llevaba a comer pizza, y a veces me llevaba directo a la casa, y jugábamos a algo. Siempre cada viernes antes de irse, me decía lo mismo. No te olvides de rezar por mí. Acuérdate que hay que pedirle a San Judas, al señor Malverde y a la Santa Señora. Conforme fui creciendo, mi papá me fue explicando poco a poco algunas cosas. Para cuando cumplí 12 años, ya entendía bien por qué y para qué yo le debía rezar a las entidades que mi padre me decía. Se los explico, recalcando que esto es lo que me dijo mi padre. No estoy afirmando que se les deba de rezar con las mismas finalidades. Yo a Malverde le debía rezar para que mi padre pudiera seguir ganando dinero. Había una condicional, para que mis rezos a Malverde surtieran efecto sobre el trabajo de mi padre. Él debía de vez en cuando ayudar económicamente a alguna persona que lo necesitara. Y esa persona debía estar fuera de su círculo cercano. La persona a la que él debía de ayudar tenía que ser un completo desconocido. A la Santa Señora, que para esa edad ya me había explicado que así le decía a la Santa Muerte, yo le debía rezar para que con su manto sagrado protegiera a mi padre, ya que ella, al tener el control sobre la muerte de las personas, era la única a la que se le podía pedir que mi padre siguiera sano y salvo. Por último, a San Judas yo le tenía que pedir que, en caso de que la Santa Muerte, en su infinita y misteriosa sabiduría, decidiera que ya había llegado la hora de que mi padre dejara este mundo, pues pedirle a San Judas era una manera de asegurar que mi padre tuviera un espacio en el cielo, que como en su trabajo, no todas las cosas que hacía eran buenas. Por eso yo debía ser una buena persona, porque así San Judas intercedería ante Dios para que cuando mi padre falleciera pudiera entrar al cielo. Una tarde, mientras yo hacía la tarea y mi madre limpiaba la casa, la televisión estaba encendida en el canal de Televisa. Estaban las noticias. Entonces dieron una nota donde un tal Raúl Hernández Barrón había sido detenido en el estado de Veracruz. El motivo de su detención era porque era el presunto culpable de la muerte del cantante Valentín Elizalde. Lo importante ahí fue que entre toda la información que se dijo, estaba que ese tal Raúl formaba parte de una organización criminal y que supuestamente ese mismo Raúl dio retratos hablados de las personas para las que trabajaba. Los retratos hablados no tenían nombre, pero sí apodos.
y de los 4 retratos hablados que pusieron uno era idéntico a mi padre. No voy a mencionar al alias que tenía. Mi madre rápido apagó la televisión. Yo volteé a verla confundido y le pregunté si el que acababa de ver en las noticias era verdad. Le exigí que me dijera si mi padre era un criminal, pero ella se negó a responderme. Lo único que me dijo fue que las cosas no eran fáciles de explicar y que eso lo tenía que hablar con mi papá. Aquí necesito aclarar una cosa. Yo de verdad creía que mi padre algo tenía que ver con el ejército, porque en una ocasión me mostró una identificación que él traía, y la identificación era la Secretaría de la Defensa Nacional. No decía Ejército Mexicano, pero decía otra cosa que sonaba muy militar. Y de hecho, todos los hombres que siempre lo acompañaban tenían el mismo tipo de identificación. Por eso, yo de verdad creía que mi padre sí trabajaba en algo militar o del gobierno. El viernes de esa semana que llegó mi padre, mi mamá lo recibió en la puerta y le dijo que yo había visto las noticias. Mi padre se puso muy serio y fuimos a mi cuarto a hablar. Lo que él me dijo fue que cuando conoció a mi madre no tenía dinero. Por eso, en cuanto quedó embarazada, se había ido al ejército para poder tener dinero, pero que no podía acostumbrarse a la vida militar. Entonces, como era conflictivo, a manera de castigo lo mandaron a una unidad diferente en donde estaban puros militares como él, que tenían cierto problema para obedecer órdenes. Ahí recibieron un entrenamiento tan agresivo que a él y a los demás los convirtieron casi en robots. Luego a esa unidad la enviaron a Estados Unidos, en donde les enseñaron a hacer cosas que no estaban bien, cosas para lastimar personas. Cuando regresaron de Estados Unidos, los enviaron a hacer una misión donde le quitaron la vida a muchas personas, y entonces el gobierno los traicionó y trató de matar a todos los de la unidad en la que estaba mi padre. Algunos sí murieron, unos pocos terminaron encerrados en lugares inhumanos, y otros, como mi padre, recibieron la ayuda de cierta persona. Esa persona se arregló con el gobierno y los dejaron de perseguir. Mi padre y otros se volvieron escoltas de esa persona, hasta que, al igual que yo, mediante las noticias, ellos descubrieron que la persona para la que estaban trabajando formaba parte de una organización criminal. Pero eso ya no importaba. Esa persona les había salvado la vida, le debían lealtad. Así que de todas formas se quedaron con él. Palabras más, palabras menos, pero básicamente eso fue lo que explicó mi padre. Yo traté de entenderlo. Claro que en ese momento muchas cosas cobraron sentido. Eso explicaba la identificación militar que poseía mi padre. Eso explicaba las personas armadas, el dinero, todo. No quise juzgar a mi padre. Traté de entender la posición en la que él había estado. Pero le pregunté si de verdad él había tenido algo que ver con la muerte del cantante. Me respondió que las cosas eran mucho más complicadas, que él como tal no había tenido nada que ver, pero gente cercana sí. Creí lo que me dijo mi padre. Después de eso, como ya no había ninguna necesidad de que mi padre me guardara secretos. En una ocasión me preguntó si yo quería acompañarlo a un templo que tenía la organización. Acepté. El lugar estaba muy lejos de donde yo vivía con mi mamá, en la que definitivamente era la colonia más peligrosa de la ciudad. Era la colonia Solidaridad. En ese lugar vivían todos los delincuentes de la ciudad. Eso no significa que todas las personas que vivían ahí eran delincuentes, pero por decir algo, en una familia, vamos a decir normal, el hijo mayor sí era delincuente. Entonces, aunque la familia no era delincuente, uno de los de la casa sí, y así estaban todas las casas de esa colonia. El templo estaba sobre la avenida principal de la colonia, a media cuadra de donde estaba la tienda más grande de ahí. Cuando llegamos, lo que yo vi fue una simple casa. No tenía pinta de ser un templo, la verdad era una casa más, idéntica a todas las de la colonia, pero cuando entramos vi que toda la casa era un templo. En uno de los cuartos estaba el altar al Señor Malverde, en el otro estaba el altar a la Santa Muerte, y en el patio estaba el altar a San Judas Tadeo. De esa casa fue que yo saqué la idea de tener una casa como altar para cada deidad. En esa casa templo había 4 personas, una de las cuales ya la había visto en las noticias como criminal buscado por la Marina. Ese señor fue el que nos recibió, me dijo que era el jefe de mi papá,
y me felicitó por estar ahí. Dijo que estaba muy bien que mi papá me estuviera llevando a visitar a las deidades para que fuera aprendiendo. Primero pasamos al altar de la Santa Muerte. Ahí había ofrendas muy fuertes, cosas que no puedo decir. De hecho, yo me asusté por lo grotesco que era eso. Quise salir de inmediato, pero mi padre me agarró del brazo y me dijo que no podía salir hasta hacer mis oraciones y mostrar respeto. También me explicó que algunos de sus compañeros no tenían hijos que rezaran por ellos, que por eso tenían que hacer ofrendas tan fuertes, porque como no había un alma buena pidiendo por ellos, pues tenían que hacer ese tipo de ofrendas para ser escuchados. Después pasamos al altar del señor Malverde. Ahí las ofrendas eran menos grotescas, pero igual de impresionantes. Había armas de todo tipo, granadas, joyas y, por supuesto, producto ilegal. Por último fuimos con San Judas. Ahí había veladoras y dinero. Esas eran las ofrendas, algo mucho más sencillo. Estando ahí frente al altar de San Judas, le pregunté a mi padre cuántas personas había matado. Luego de un breve silencio, me dijo que eran tantas que ni siquiera podía contarlas. Entonces le cuestioné si él de verdad creía que San Judas ayudaría a que alguien que hacía cosas tan malas entrara al cielo. Mi padre, con la mirada algo perdida, me dijo: «Si te soy honesto, no lo sé, nadie lo sabe, pero la gente como yo necesita creer que al final hay una esperanza. Yo no hago esto por gusto, el gobierno me orilló a tomar esta decisión, ahora no puedo salirme, porque si lo hago no solo moriré, sino que a ti y a tu madre podrían lastimarlos. Por eso necesito que me prometas que nunca te vas a meter a este mundo. No importa lo que a mí me pase, no debes terminar en este tipo de vida». Después de eso pasé mucho tiempo con mi padre. Como tal nunca trabajé, pero sí lo acompañaba cada que se podía. Estando en lugares con él, llegué a presenciar muchos rituales muy fuertes de los que no puedo hablar, pero por mencionar algo, había sacrificios. También presencié cosas que podrían considerarse milagrosas, solo que realizadas por la Santa Muerte. Vi cómo desaparecían heridas de bala, cosas de verdad muy impresionantes, cosas que la medicina jamás hubiera podido hacer. Por eso les dije que yo confío en cualquier otra práctica sanadora que no sea la medicina. A mi papá lo mataron en el 2012. Yo todavía no entraba a la universidad cuando eso pasó. En el funeral se me acercó el que había sido jefe de mi padre y me dijo que si quería ocupar el puesto de mi padre podía hacerlo. Le di las gracias por la oferta, pero le dije que le había prometido a mi padre no entrar a ese negocio. El señor me dijo que estaba haciendo lo correcto. Me dio un papel con una dirección y me dijo que luego de que enterrara a mi padre fuera a esa dirección. Ya estando en el lugar, el señor me dio unas llaves y me dijo: «Llévate la camioneta, ahí está todo el dinero que era de tu padre». Era un elemento muy importante y muy leal. Por eso acepté hacerle este favor. No debería, porque ahorita las cosas están muy calientes y lo último que necesito son cabos sueltos. Pero te voy a dejar que te vayas, te vas a ir lejos y no vas a regresar». Le pregunté qué pasaría con mi madre. El señor me respondió que mi padre solo había pedido el favor para mí, que mi madre no se podía ir. También le pregunté qué pasaba si no me quería ir para no dejar a mi madre. El señor me dijo que mientras él estuviera al frente no pasaría nada, pero que si él caía se iban a soltar los perros de las jaulas y la sangre iba a correr, que si no iba en ese momento ya no podría hacerlo después. Agarré las llaves y me fui. Tenía unos parientes en el estado de Guerrero. Ahí estuve hasta que un año después vi en las noticias que habían detenido al que había sido jefe de mi padre. Quise volver a la ciudad pero no me dejaron. Cuando iba por San Luis Potosí me detuvieron. Cuando me identifiqué supieron de quién era hijo y me dijeron que no me convenía regresar, que la gente andaba cazando a todos los que pudieron haber sido soplones para que agarraran al jefe. Y como mi padre estaba muerto, tanto mi mamá como yo éramos candidatos a ser interrogados de maneras poco amables. También me advirtieron que si me dejaban pasar, tenían que avisar que yo iba en camino. Así que no regresé y busqué dónde esconderme. Por eso llegué a la localidad en el estado de Veracruz, un lugar pequeño ignorado hasta por Dios. La gente podrá decir lo que quiera de mi padre y de los que trabajaron en lo mismo que él, pero yo conocí muy buenas personas en ese ambiente. También unas que eran terriblemente malas,
pero la mayoría eran buenas personas. También podrían pensar cualquier cosa sobre las creencias que tengo, pero yo solo les digo una cosa. He visto morir personas rezándole a Dios que las salve, pero nunca he visto morir a nadie mientras le reza a cualquier de mis 3 deidades. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.